Es ya la octava edición que tenemos con ellos. Estamos teniendo alrededor de unas dos, tres ediciones al año, o sea que llevamos ya 3 años haciendo el programa de gestión de proyectos. Entonces, es un programa que ha gustado mucho, que ha tenido bastante éxito y, y bueno, es un programa muy práctico, muy entretenido, no intentamos hablar de mucho de teoría porque opinamos que para leer un libro vas y te compras un libro, no pagas un curso, ¿no? Entonces somos más de, bueno, buenas prácticas, casos reales, experiencias, ¿no? Hacer lo más ameno posible, ¿no? Que podamos hacer el curso. Bueno, como he dicho, me llamo Andrés Gola, soy el director académico del programa de gestión de proyectos de Uniquemia con IESA. Un poquito para que tengan mi background. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones de la Universidad de Deusto en Bilbao. Me van a preguntar, pero tú no eres de Bilbao. No, no soy de Bilbao, yo soy de Caracas. Pero me mudé a España, especialmente a Bilbao, en el 2004. O sea que ya llevo casi 20 años aquí. Y bueno, después de hacer mis telecomunicaciones, me hice un máster en ingeniería biomédica en Estados Unidos y a partir de ahí me dediqué a la industria de la salud. Y bueno, y con el paso de los años, pues he ido yendo un poco más hacia el sector o al área de gestión de proyectos dentro de esta industria. Y me certifiqué como PMP del Project Management Institute y he trabajado en países como Estados Unidos, Irlanda, Suiza, España y Oriente Medio. Me especializo en temas de gestión de proyectos y temas de garantías de calidad y regulaciones. Un poco para que sepan de mí quién soy. Cuando hablamos de gestión de proyectos, ¿no? Trabajamos en gestión de proyectos, nos queremos adentrar en gestión de proyectos, vemos un puesto de trabajo, ¿no? Que dice que es de gestor de proyectos, o queremos hacer un curso de gestión de proyectos. Pero tenemos que tener claro primero qué es la gestión de proyectos, ¿bien? A ver si me interesa, si no me interesa, qué tengo que fortalecer. Tengo las cualidades que hacen falta para ser un gestor de proyectos, ¿no? O sea, saber un poquito qué es la gestión de proyectos. Pues la gestión de proyectos es una mezcla de muchas cosas. Un gestor de proyectos tiene que hacer un poco de todo. Tenemos que saber desde herramientas técnicas, como pueden ser estimaciones, como puede ser análisis de riesgo, como puede ser estimación de costes, preparar cronogramas, saber utilizar softwares, pero también tenemos que ser muy buenos en documentación, pero también tenemos que ser muy buenos en gestión del trabajo, cómo gestionamos equipos, cómo motivamos al equipo, cómo resolvemos conflictos dentro de un equipo, cómo alineamos expectativas entre los diferentes stakeholders o interesados, cómo somos buenos vendedores, tenemos que saber vender nuestros proyectos para que haya sponsors que quieran sacarlo adelante. Tenemos que ser muy buenos en comunicación, tenemos que ser muy buenos en liderazgo. Bien, entonces, como pueden ver, un gestor de proyectos tiene que tener un poco de todo. Tenemos que saber un poco de todo porque al final somos ese eje que hace que todo el engranaje de un proyecto funcione. Bien, nosotros en este curso les enseñamos no solo las herramientas de numéricas, por decir algo, que hace falta para planificación o gestión y seguimiento de proyectos, pero también enseñamos a gestionar equipos, a gestionar trabajos, a analizar riesgos, a obtener requisitos, a gestionar los interesados del proyecto. Bueno, para que tengan una visión transversal de absolutamente todo lo que tenemos que hacer nosotros como gestores de proyectos. Si tienen cualquier duda, me pueden interrumpir en cualquier momento. Bien, no hace falta que esperen al final de la presentación. Cuando quieran me interrumpen y me preguntan, ya sea por chat o por micrófono, como quieran. El proyecto, en el proyecto clásico, tiene 5 fases, su vida. La iniciación, la planificación, la ejecución, el control y el cierre. ¿Qué es la iniciación de un proyecto? La iniciación de un proyecto es cuando nosotros como gestores de proyectos preparamos un project charter en el que hacemos un business case, analizamos
analizamos un poco a grandes rasgos cuál va a ser el presupuesto del proyecto, cuánto tiempo va a tardar, qué recursos vamos a necesitar, qué riesgo vemos, qué está incluido y qué no está incluido dentro del proyecto, y con eso vamos a nuestros sponsors y buscamos la aprobación. Aquí es un área donde, o una fase donde nosotros lo que más se tiene que poner a flor de piel como gestor de proyectos justo en esta fase es ser vendedor, ¿no? El saber vender nuestro proyecto, explicarle cuál es la necesidad o la oportunidad que hay en el negocio, qué es lo que va a lograr mi proyecto, cómo vamos a atacar esa necesidad, cómo lo vamos a hacer y qué beneficios va a tener su logro, ¿no? Su culminación. Al final tiene que existir una necesidad o tiene que haber una oportunidad que queramos explotar para que nuestro proyecto tenga sentido. Si no, nunca va a ir adelante. Por otro lado está la planificación. La planificación es esa fase donde ya nos dan el ok, donde ya nos aprueban el proyecto, que es la fase de iniciación, y aquí empezamos a detallar cuál va a ser el alcance, cómo vamos a lograr el alcance, qué actividades vamos a tener que realizar a lo largo del proyecto, cómo vamos a calcular y luego calculamos los costes, el programa, cómo gestionamos los riesgos, las adquisiciones, ¿no? Las compras de materiales, servicios y demás, cómo vamos a gestionar a la gente. Todo eso, esa planificación tiene que ir en esta fase, antes de empezar su ejecución. Cuando ejecutamos, nuestro trabajo ahora se transforma menos numérico, menos analítico, como era la parte de planificación. Hemos pasado, como ven, de iniciación, ventas, ¿no? A planificación, numéricos, más analítico, ¿no? De cómo planificar un proyecto, calcular presupuestos y demás. Pasamos a ejecución. Nos transformamos ahora en un perfil más de liderazgo. Ahora tenemos que gestionar equipos, resolver conflictos, mantener la motivación, hacer seguimiento de las tareas. Bien, ahí estamos en un momento de liderazgo. Luego, a la par que en ejecución está la monitorización y el control del proyecto. Aquí tenemos un papel un poco más de policía, un papel un poco más de auditor, ¿no? Tenemos que ver cómo va el proyecto, estamos cumpliendo con los requisitos de calidad, estamos cumpliendo con el alcance del proyecto, estamos entregando lo que deberíamos estar entregando, cómo vamos en tiempos, estamos con sobrecostes o estamos por debajo, nos estamos pasando del tiempo permitido o no, qué modificaciones tenemos que hacer, cómo podemos comunicar ese informe o ese progreso a los interesados del proyecto. Tenemos que tomar alguna acción correctiva o preventiva si vemos que el proyecto se está desviando. Y por último, llegamos al cierre del proyecto. El cierre del proyecto es donde tenemos que cerrar contratos, liberar recursos, obtener aceptaciones oficiales o documentadas de lo que hemos entregado. Tenemos que hacer un poco de lecciones aprendidas, ¿no? ¿Qué ha ido bien, qué ha ido mal y cómo podemos utilizar esa información para futuros proyectos? Como ven, el proyecto no es una sola fase, son varias fases y nuestro rol y nuestro gorro, ¿no? Como gestor de proyecto va cambiando. Ahora soy vendedor, ahora soy analítico, ahora soy líder, ahora vuelvo a ser analítico, auditor y cierre, bueno, ya está. Soy más administrativo y me encargo de que haya un cierre correcto en el proyecto. Bien, eso es lo que tenemos que hacer a lo largo de un proyecto. No obstante, hay dos formas de gestionar un proyecto. Hay dos metodologías. Con las mismas 5 fases, existen dos metodologías. La secuencial o la tradicional, que es la que hemos visto, ¿bien? Que es aquella en la que las fases del proyecto, iniciación, planificación, ejecución, control y cierre, van una detrás de otra. Yo primero inicio mi proyecto y hasta que no lo tengo planificado del todo, no empiezo su ejecución. Una vez que lo ejecuto por completo, lo cierro. Y es una sola fase, como una sola etapa, pum, 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 y se cierra. Esto está muy bien para proyectos en el que yo puedo anticipar los riesgos, en el que yo puedo anticipar las necesidades, en el que yo una vez que planifico no sé que no va a haber variaciones
sustanciales. Por ejemplo, que estoy planificando la construcción de un rascacielos, o de un túnel, o de un aeropuerto. Yo tengo los planos, tengo el presupuesto, y una vez que me pongo a fabricar o a construir, ya está, sé lo que va a pasar. Pero pueden haber otros tipos de proyectos cuyos entornos son bastante más dinámicos, como puede ser la creación de un nuevo iPhone, ¿no? En el que yo no domino la tecnología, no sé hasta qué punto voy a llegar, en el que tengo a lo mejor que ir iterando mi producto, porque yo no arranco sabiendo cómo va a ser mi iPhone de aquí a un año. Yo empiezo a desarrollar tecnología, empiezo a ver qué puedo poner, qué no puedo poner, qué podemos hacer, qué podemos cambiar, pero no tengo algo muy, muy definido. En ese caso, existe la metodología ágil, en el que no voy de forma lineal, sino voy de forma interactiva, voy circulando. O sea, yo inicio, entro a la primera etapa, planifico la primera etapa, ejecuto la primera etapa, y una vez que finalizo la primera etapa, planifico la segunda etapa, y así voy sucesivamente. O voy planificando según voy avanzando, o voy iterando según va avanzando, voy modificando mi planificación. Entonces, básicamente, voy un poco sobre la marcha, con una metodología, pero sobre la marcha. Y esto ayuda a ese tipo de proyectos en el que hay entornos de cambio. A lo mejor mi entorno es variado. Tenemos a alguien aquí. Alguien que tiene el micrófono. Muy bien. ¿Vale? Entonces no es lo mismo construir un túnel que fabricar un iPhone o diseñar cualquier otra cosa, ¿no? Temas tecnológicos suele ser más ágil, temas más de construcción, manufactura suele ser más tradicional. Pero, bueno, podemos bailar un poco en el medio entre una y otra, pero que sepan que existen metodologías, ¿no? Y en este curso vamos a cubrir las dos, hacemos principal énfasis en la tradicional porque eh, conceptualmente se entiende mejor, pero las herramientas de uno es completamente aceptable en la otra. Y sí tocamos también ágil para que vean un poco cómo se adapta lo que hemos explicado a esta otra metodología. Entonces, una pregunta que me suelen decir es, ¿quién define la gestión de proyectos? ¿Hay un estándar mundial? ¿Cómo funciona, no? ¿Cómo nos aseguramos de que todos hablamos el mismo idioma? ¿O es que esto es algo que cada uno lo inventa, ¿no? O lo estandariza por su cuenta? Bueno, existen dos formas, la ISO 21500, pero lo importante o la más relevante es el PMBOK Guide del PMI. PMBOK significa Project Management Body of Knowledge. Bien, el cuerpo conocimiento de la gestión de proyectos, que lo emite el Project Management Institute, un instituto internacional que es básicamente la iglesia, ¿no?, de la gestión de proyectos, y el PMBOK es la Biblia de la gestión de proyectos. Ahora vamos por la séptima edición y ellos básicamente van capturando las prácticas de estándares y tendencias que hay en la gestión de proyectos e intentan conglomerarlas y estandarizarlas en este libro. Bien, nosotros durante este curso nos basamos en este libro. No explicamos el libro de A a la Z, porque para eso está el libro, lo pueden leer y sale mucho mejor y más barato y más rápido que el curso, pero lo que lo que queremos hacer es darle contexto a ese libro, hacerles entender qué significan esas herramientas, cómo se pueden utilizar, qué casos reales o prácticos podemos ver para asentar esos conocimientos, de cara a que ustedes tengan una percepción mucho más práctica que puedan utilizar según salen de la clase. No sirve nada que digan mucha teoría que luego no sepan ustedes contextualizar o poner en práctica. La sexta edición, que era la edición anterior que había de la guía PMBOK, se basaba o estaba estructurada en áreas de conocimiento, y esas áreas de conocimiento se triangulaban, por así decirlo, en las 5 fases del proyecto: iniciación, planificación, ejecución, monitorización, control y cierre. Y estas áreas eran la gestión de la integración, de cómo damos cuerpo a todas las áreas de conocimiento; gestión del alcance, de qué está dentro y qué no está dentro del proyecto; qué actividades hay que hacer para lograr lo que se nos pide;
gestión del cronograma, los tiempos, gestión de los costes, gestión de la calidad, ¿no? Cómo gestionamos la calidad, gestión de los recursos, tanto humanos como materiales, gestión de las comunicaciones, cómo vamos a comunicar nosotros la información a todos los interesados del proyecto, qué tipos de interesados o stakeholders existen y cómo tenemos que adaptar la comunicación a cada uno de ellos. Gestión de los riesgos. Sabemos que los riesgos son incertidumbres que creemos que pueden ocurrir y las gestionamos identificándolas y contabilizándolas en probabilidades de ocurrencia e impacto. Gestión de compras, tanto de equipos, materiales, alquileres y demás, y servicios. Y la gestión de los interesados, que va un poco en línea con la de comunicación. Ese era un libro, una guía que estaba muy orientada a la gestión tradicional que habíamos visto antes, ¿no? Planificación, o sea, iniciación, planificación, ejecución, monitorización y cierre. Pero como ahora la gestión de proyectos ha evolucionado y cada vez existen más proyectos tecnológicos que se basan cada vez más en la gestión ágil, pues el PMBOK Guide o el PMI creó la 7ª edición. Nosotros, hasta hace un año y medio, nos basábamos en la 6ª edición y en cuanto salió la 7ª edición tuvimos que rehacer y replantear el curso, el programa de gestión de proyectos, para estar siempre alineado con la última edición. Entonces, ahora la forma que está estructurada son un poco más diferentes, se basa un poco más en principios y dominios, no voy a entrar en detalle, pero es básicamente la misma información interpretada de una manera un poco más abstracta, con vistas a que lo puedas aplicar de una forma un poco más ágil, que no estés tan cuadriculado de tengo que usar esto en esto en este momento, sino estas son las herramientas, estos son los principios, y adáptalos a según veas tú la necesidad de tu proyecto, si es más tradicional, más ágil o algo intermedio. Pues nosotros hemos adaptado el curso a esta 7ª edición. Bien, antes de avanzar un poco más en detalles, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿No? Bien, entonces, ahora hablando un poco más de lo que es el curso. El curso empieza este 5 de diciembre, bien. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cuál es el propósito del curso? Ya lo hemos dicho, es un curso de metodologías y mejores prácticas, herramientas, experiencia, casos reales o prácticos. Queremos que sea algo muy, muy dinámico, interactivo, donde aprendan a través del, bueno, del razonamiento y del ver casos reales que le vamos transmitiendo nosotros. No somos un curso teórico, no les vamos a leer las páginas del libro, no queremos hacer eso con ustedes. Bien, nos basamos en los principios y dominios del PMBOK 7 y la idea es que ustedes mismos desarrollen esas habilidades a través de la enseñanza que les vamos a dar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la metodología de este curso es, hay materiales de autoaprendizaje que tienen que leerse o prepararse antes de las clases. Clases suelen ser los miércoles o jueves, no sé este curso cuándo son, pero ahí está puesto ahí el calendario. Eh, y bueno, esos son materiales complementarios que hay que leer antes, que es un poco pues, papers o artículos que publican en el Project Management Institute, o algún caso real, un caso práctico, algo como para poner un poco la cabeza en contexto de qué es lo que se va a explicar en la siguiente clase. Cuando lleguemos, pues puedan triangular con lo que leyeron y sacarle más provecho que llegar en blanco a una clase y ver qué es lo que toca, ¿no? Al final, el tiempo nuestro es limitado, tanto el de ustedes como el de nosotros, y la idea es sacar el máximo provecho a esas clases que tenemos juntos. Esas clases en vivo, que son de hora y media, ¿no? Y se toca un dominio o un módulo por clase, y una clase por semana. Bien, entonces son 10 semanas. Cuando grabamos, o sea, cada clase que damos se graba y se sube al campus online. Tenemos un campus online donde con su contraseña pueden entrar, tienen todos los recursos, en los enlaces a las clases en vivo, pero luego que pasa la clase, si por algún motivo no se pudieron conectar, se sube la grabación. La grabación siempre va a estar ahí, o si quieren repasar la clase, pueden meterse y pueden volver a ver el vídeo cuantas veces quieran. Y luego tenemos ejercicios prácticos que hacemos durante la clase, entre todos, y luego tenemos un test de unas 10, 20 preguntas de autocomprobación por cada uno de los módulos que hay que ir aprobando
que no hace falta aprobarlo en el momento para acceder al siguiente módulo, pero sí que al final del curso tienes que tener todos estos test aprobados. Y también disponemos de foros en cada uno de los módulos, un foro general en donde están bienvenidos a hacer cualquier consulta que tengan. De esa manera todos los alumnos podrán verla y así podrán todos aprender de ello. O simplemente, pues si tienen alguna duda, alguna sugerencia, o quieren, oye, me está pasando esto en un caso real, ¿qué opinan? Entonces los alumnos pueden participar, nosotros como profesores podemos ayudar. Y bueno, y la idea de este foro es que todos aprendamos juntos y generar pues ese networking o ese sentido de comunidad durante la clase, durante este curso. Como hemos dicho, la duración del programa son 10 semanas, son 10 módulos, por lo tanto es un módulo por semana. Hay una clase de hora y media por semana, son 10 clases, y una dedicación de 5 horas académicas. Y eso incluye la clase, la preparación de las lecturas y presentar el examen, el test de cada una de las clases. Que con 5 horas académicas semanales no tendrán ustedes ningún problema en llevar el curso bien y a tiempo. ¿Qué ventajas tenemos? Bueno, tenemos un profesorado internacional, tenemos gente trabajando desde Venezuela, desde Panamá, desde España. Yo soy, por ejemplo, del sector salud. Tenemos a otra persona aquí en España que es del sector aeronáutico. Tenemos gente más académica desde Panamá o consultoría. O sea, tenemos otra persona que es PhD en innovación que también dará clases. Bueno, tenemos un perfil muy internacional y muy diferenciado entre uno y otro, y por lo tanto, cada curso lo hemos dado, o sea, cada módulo lo da una persona diferente. Bueno, nos distribuimos entre 5, cada 2 módulos por profesor más o menos, y esos módulos o ese profesorado está adaptado o se ha hecho una asignación del módulo a cada uno de esos profesores de la manera para optimizar esa experiencia o ese conocimiento que tiene ese profesor. La idea es que si, por ejemplo, nuestro profesor que trabaja en Airbus, pues dé el módulo de gestión de riesgos, porque la gestión de riesgos es algo fundamental en el sector aeronáutico. Entonces, bueno, intentamos, ¿no?, que esos profesores puedan aportar lo máximo posible desde su punto de vista para cada uno de esos módulos. Las clases son prácticas, bien, o sea, hablamos de teoría, pero inmediatamente nos metemos en ejercicio, hacemos preguntas, debatimos, ¿no? La idea es que aprendan razonando, no que simplemente escuchen algo, memoricen y luego hagan el examen. Hasta todo simplemente orientado a la aplicabilidad, darles herramientas que ustedes salgan de clase y ya la puedan aplicar en sus proyectos. Y luego, una buena ventaja que tiene también es que es un certificado, una vez que acaban el programa, una vez que han pasado los exámenes, obtendrán un certificado en conjunto de la Escuela de Negocio IESA, una escuela reconocida a nivel internacional, es una escuela con muy buenas acreditaciones, junto a Unikemia, una empresa española de consultoría de educación, de e-learning. Y bueno, pues tener un certificado que avale este conocimiento y que luego les pueda servir para avanzar profesionalmente. Bien, fueron media horita. Como dije, esto no era un webinar completo, sino es una hora de charla. Era media horita. Y ahora la otra media hora, si alguien tiene alguna pregunta o muchísimas preguntas, pues yo estoy aquí encantado de responder a cualquier pregunta. Lo que voy a hacer es, voy a pasarles el link al, a, la, a la landing page del curso, del programa, donde podrán ver pues, toda la información que hay. Bien, muy bien, ahí lo tienen. Cualquier información que quieran adicionalmente después de este webinar, si ahora no se les ocurre nada, pueden escribirnos, nos pueden escribir por la misma página web, se solicita la información y estaremos encantados de ayudar y de resolver cualquier pregunta o duda o asistirles en el proceso de inscripción del programa. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Una pregunta? ¿Preocupación?
Buenas tardes. Buenas tardes. Por acá Grisel Marrero desde Caracas, Venezuela. Mucho gusto, Andrés. Gusto, encantado. Saludos a los compañeros que están conectados. Andrés, una pregunta un poco de la dinámica del curso. Sí. ¿Los tests son hechos durante cada jornada de clase? En cada clase al final hay el test se hace al final de la clase. Sí, una vez que acaba la clase se activa el test, entonces te metes en el campus online y tendrás el test ahí con las preguntas relacionadas con ese módulo. Entonces, no hace falta que lo completes para avanzar al siguiente módulo. O sea, podrías incluso hacer todos los tests al final del curso si quieres, pero sí recomendamos ir haciendo los tests según vamos avanzando el módulo, porque a lo mejor responder un test que fue de un módulo que viste hace 10 semanas es más complicado que si lo haces en el momento. Ok. Y estos test tienes que tener un 80% de aprobación, o sea, de preguntas buenas, y tienes 3 intentos para hacerlo, no hay ningún problema. Ok, otra cosita, entiendo que se recibe una certificación, como bien comentas, Sí. y me preguntaba si esta certificación y este curso también puede formar parte o ayudaría si después uno decide aplicar a la certificación del PMI. Sí, al final lo que va a hacer esto es te va a dar unas bases que cuando te pongas a estudiar para el PMI va a ser relativamente más fácil, ¿no? Al final nosotros nos basamos en el PMBOK Guide, séptima edición, que es la que están evaluando ahora el PMI, y está basado al 100% en ese PMBOK Guide. O sea, por lo tanto, si te inscribes y lo cursas y entiendes, que es lo normal, pues obviamente cuando te pongas a estudiar para el examen del PMI lo vas a encontrar bastante más fácil porque te habremos contextualizado un montón de herramientas y conceptos que si lo lees directamente desde el PMBOK es bastante abstracto y cuesta un poco asentarlo en la cabeza, por así decirlo. Ok, muchísimas gracias, Andrés. No, a ti, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? Lo pueden hacer por chat o por micrófono, como prefieran. ¿No? Eh, bueno, disculpen, voy a aprovechar la oportunidad. Aprovecha, An- aprovecha. Andrés, la tendencia entonces en este momento es, tú dijiste que la metodología va a depender un poco del tipo de proyecto, pero veo que Agile está tomando mucho auge. Este, esa, la tradicional continúa fuertemente o incluso hay alguna forma, es decir, la tendencia es irse a tomar conceptos de Agile y aplicarlos cuando estamos gerenciando un proyecto, para decirlo tradicional. No, no necesariamente. Lo que pasó es cuando inició la gestión de proyectos, se estandarizó de forma tradicional, ¿no? Muy prescriptiva, como se dice. Y luego con el auge de las tecnologías, que empezaron a haber proyectos más desde la época .com, en 2000, y empezamos a avanzar con el auge de las computadoras, de los smartphones, tablets, páginas web, apps y tal, ellos se dieron cuenta que la gestión tradicional a veces no se adaptaba a sus necesidades. Se veían como que constantemente la planificación que hacía perdía validez, ¿no? Según iban ejecutando el proyecto. Y ahí fue que se empezó a diseñar o a gestar la gestión ágil. Como hoy en día la cantidad de proyectos que hay a nivel mundial de tecnología es igual o más ya que la gestión de proyectos de procesos de manufactura, de construcción o de otro tipo de proyectos que por su naturaleza son más tradicionales, más prescriptivos, ahí es cuando el PMI o el PMI, otros entes de gestión de proyectos empezaron a sacar certificados de ágil, cursos de ágil y ahora rehicieron el PMBOK Guide con la idea de, oye,
yo no te voy a enseñar a ti cómo gestionar un proyecto de forma tradicional. Te voy a enseñar unos principios y unos dominios, que son unas herramientas, que son unos valores, que son ciertas cosas que tienes que tener tú como gestor de proyectos, que luego ya tú la usarás como quieras. Si la quieres hacer en ágil, en ágil. Si quieres en tradicional, en tradicional. Si quieres hacer una mezcla de las dos, es una mezcla de las dos. Al final, la metodología ágil, las herramientas de planificación, las herramientas de estimación de costes, las herramientas de, de identificación de riesgos, tal, es la misma que tradicional. Lo que tiene es la gestión ágil son unas peculiaridades o algunas herramientas, como el Scrum o otras cosas, que, que son ya más propias de ellas. Que luego en la tradicional tú quieras adoptar algo del ágil, podrías, no se estila mucho por el tipo de proyecto, pero sí podrías. Pero es más la ágil que ha tomado obviamente las herramientas básicas o fundamentales de la gestión de proyecto tradicional. Ok, gracias Andrés, muy amable. A ti. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes. ¿Qué tal? Una pregunta. Aparte de esta sesión que se va a abrir próximamente en diciembre, ¿cuándo vuelven a relanzar otro, otro programa durante el 2023? Pues todavía no tenemos cerrado el calendario del año que viene. Yo estimo que se abriría en torno a marzo del 2023. O sea, para entenderte bien, lo quieren hacer frecuencialmente 4 veces durante el año. O sea, cada trimestre iniciarían uno nuevo como gestión de proyectos. Eh, Entendiendo de que dura 3 meses el periodo para obtener la certificación. sí, hasta ahora hemos sacado en torno a unos 2 o 3 ediciones anuales. Eso es. No te sabría decir cómo se cerrará el calendario de 2023 y mucho menos te podría decir cómo se va a cerrar el calendario de 2024. Pero bueno, sí estimo que a lo mejor habrá una edición, una novena edición en algún momento por marzo del año que viene. Ok, buenísimo. Gracias por A ti. tu respuesta. Hola Luis. Bien, sí, hablaremos de las herramientas, hablaremos de las herramientas core, ¿no? Núcleos de gestión de proyectos. Y luego hay 2 módulos, el de Life Cycle o ciclo de vida del proyecto y en el módulo de adaptación, en el que nos meteremos, nos adentraremos en las peculiaridades de Agile y hablaremos pues, del modelo Scrum, por ejemplo. A ti. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si eso es todo, eh, ha sido un placer. Muchísimas gracias por conectarse, muchas gracias por sacar un ratito de su tiempo, que sé que a veces es difícil, ¿no? Sacar una horita para conectarnos. Y sobre todo, muchas gracias por estar interesados en nosotros, en la gestión de proyectos y en querer seguir aprendiendo y creciendo. Así que, de verdad, les invito que si de verdad quieren crecer como gestores de proyectos y quieren aprender, están muy bienvenidos a este curso. Cualquier duda, ya les pasaron arriba la información, no se pueden poner en contacto a través por teléfono, WhatsApp o por correo electrónico, o en la página web pueden solicitar la información, pueden bajarse el browser o el folleto con todos los detalles del curso. Bien, o sea que estamos a su disposición para resolver cualquier duda de aquí en adelante. Y bueno, si están interesados, pues les animamos que cuanto antes se registren mejor. Y nada, pues muchísimas gracias a todos. Que tengan una buena tarde.